Unidad 4. Centroides y centros de gravedad. En el ejercicio 5.140 se pide que se busque o determine la coordenada en X del centro de gravedad para la máquina que se muestra en la figura. Para encontrar las coordenadas de una figura compuesta de otras figuras geométricas, es necesario recolectar ciertos datos para poder rellenar las siguientes fórmulas. Cada fórmula corresponde a un eje en el plano cartesiano. La figura se redibujó y además se cambiaron los ejes a unos ejes los cuales estamos más acostumbrados. La única diferencia es que ya no será la coordenada X el resultado, ahora será la Y, ya que fue el eje que se cambió. Lo primero que se tiene que hacer es identificar las figuras geométricas que están dentro de la figura total. La primera figura que podemos identificar es el prisma rectangular que está como horizontalmente acostado en el plano XY. La segunda figura que podemos identificar es el prisma rectangular que está en vertical. La tercera figura que identificamos es el cilindro. Y por último tenemos esta, que es una figura de una semisfera, que está haciendo un hueco en la figura total. Los datos que se necesitan para poder encontrar los valores para la fórmula son los volúmenes de las figuras geométricas que señalamos en la diapositiva pasada. Luego el centro de gravedad de cada figura, que ahorita se explicará el método con el cual se encuentra el centro de gravedad de cada una de las figuras que tenemos. Y de último vamos a multiplicar el centro de gravedad por el volumen que encontramos de las figuras geométricas. Esto para encontrar un valor la cual satisfaga la incógnita de la fórmula antes mostrada. El primer volumen que vamos a calcular es el del prisma rectangular horizontal. Se sabe que la fórmula del volumen de un prisma rectangular es base por el largo por la altura. Por lo tanto, aquí vamos a multiplicar 4 por 3.6, que es la suma de todos estos valores, que serían el equivalente al largo, por la altura, que es 0.75. La multiplicación de estos tres valores nos da 10.8. La fórmula que se utilizó fue esta. Para calcular el volumen del prisma vertical ocupamos exactamente el mismo procedimiento. Base por largo, que vendría siendo 2.4 por esto acá, que vale 2, ya que aquí lo están indicando las flechitas, que sería 2 por 2.4 por la profundidad del prisma, que es 0.6. Esto nos da 2.88. La fórmula del cilindro es el área de un círculo por la altura, que vendría siendo así. La fórmula del área es pi por radio al cuadrado. Y para que sea una fórmula de volumen, solo se tiene que multiplicar por la altura. Por lo tanto hacemos la multiplicación, que es pi por 0.45 al cuadrado, por la altura, que es la profundidad, que aquí nos indica que es de 0.4. Esto nos da como resultado 0.79. Y como último tenemos el volumen de la esfera, la cual, como es una semisfera, consideraríamos la mitad del volumen. Aquí ya pondremos directamente la fórmula como si fuera una semisfera. Solo sustituimos el valor del radio, que en este caso es 0.5, y nos da como resultado 2.58. Vamos a sumar todos los volúmenes para ocupar este dato más tarde. Ahora lo que buscaremos son los centros de gravedad en cada una de las figuras, respectivo con cada eje. Vamos a buscar primero del prisma rectangular horizontal. Para buscar el centro de gravedad del prisma rectangular, lo único que tenemos que hacer es buscar la mitad de cada uno de los ejes. En este caso, en el eje Y, vemos que la mitad de la distancia, que es 4, sería 2.
Ahora en el eje X la mitad vendría siendo hasta acá, la cual sería 1.8. En el eje Z sería la mitad de 0.75, que es 0.375. Y así tendríamos el centro de gravedad de la primera figura. Para el eje en X hacemos lo mismo, buscamos la mitad de la figura, que viene siendo igual que la otra, 1.8. Para el eje Y, lo que tenemos que hacer es buscar la mitad de esta figura, pero como estamos hablando exactamente de coordenadas, no vamos, la mitad de 0.6 es 0.3. Ese no es el lugar de la coordenada exactamente. El lugar de la coordenada sería sumar, o más bien restar, el 0.3, que es la mitad de la figura, por 4. Así tendríamos exactamente este lugar en la coordenada. 4 menos 0.3 nos da como resultado 3.7. Lo mismo hacemos con la altura. La altura total es 2.4. La mitad de esta altura es 1.2, pero también tenemos que considerar que la figura empieza desde acá. Entonces sería 0.75 más 1.2 para obtener la coordenada de z, que es 1.95. Para encontrar el eje en X del cilindro es el mismo proceso, es la mitad, la cual viene siendo 1.8. Luego, para encontrar el eje en Y, lo que tenemos que hacer es buscar el centro de la figura, la cual es... Lo recomendable sería sumar toda la altura en total, que es 3.15, y a eso le restamos 1, ya que 1 es la medida desde el centro hasta la altura. Eso nos da como resultado 2.15, que es el eje en Z. Ahora para Y, lo que tenemos que hacer es sumar todas las unidades en el eje Y, y le sumamos la mitad de la profundidad, que es 0.2. Entonces sería 4 más 0.2, nos da como resultado 4.2. Para la esfera es casi igual de sencillo. Buscamos la mitad en el eje X, que es 1.8, como en todas las anteriores. Buscaríamos la mitad también en el eje Y, pero aquí ya nos lo está dando directamente, que es 1.2. Ya que si lo dejamos vemos una línea que divide la mitad del círculo. Y ahora hay que buscar el centro de gravedad de la altura, que es z. Este se hace con una fórmula especial, que es igual a la siguiente ecuación, donde vamos a sustituir radio, que es 0.05. Lo vimos entre 8. Y nos da como resultado 0.56. Ya que tenemos todo el volumen y las coordenadas de los centros de gravedad, lo que vamos a hacer es multiplicar el volumen por cada eje. Entonces aquí lo que vamos a hacer es multiplicar 10.8 por 1.8, la cual nos da como resultado 19.44. Vamos a multiplicar el volumen otra vez, pero ahora por Y. Y ahora el volumen por Z. Hacemos el mismo procedimiento para cada valor, más obviamente multiplicamos el volumen de la figura por su coordenada y es lo que nos va a dar ese valor de acá. Ya que tenemos todos estos cálculos, vamos a sumarlos. Ya una vez que terminamos toda la tabla, ya tendríamos todos los valores necesarios para sustituirlos en la fórmula del principio. Sustituimos la multiplicación del volumen por los valores en X entre la suma de los volúmenes, que es 21.40 entre 11.89, nos da como resultado 1.8. Ahora buscamos la coordenada en Y, nos da como resultado 2.73, y la coordenada en Z, que nos da como resultado 0.83. Esto nos da como resultado que el centro es en las coordenadas 1.8, 2.73, 0.83. Ahí estaría el centro de gravedad de la figura. Ahora, este problema te pregunta específicamente del eje X, pero hay que considerar que nosotros cambiamos el eje X por el eje Y. Entonces el resultado que estamos buscando es 2.73. La resolución de este ejercicio, la presentación y la elaboración del video fue hecha por los estudiantes Alemán Romero Francisco Daniel, Patrón Rodríguez Juan Sebastián, Mejía Quiñones Ricardo Manuel
Y cierra Borunda Felipe Iván.